Buenos días, mi nombre es John Jairo Monsalve del grado 8.1 y les vengo a decir el resumen del libro Cien años de soledad desde desde la página 246 en adelante. Aureliano hizo su segunda salida a la calle a comprar la medicación que Arcadio le había anotado en un papel, donde fue atendido por una bella muchacha. José Arcadio llegó a pensar que Aurelio había huido. Cuando lo vio aparecer arrastrando las piernas que el encierro y la falta de movilidad habían debilitado, al ver la indiferencia por el mundo de Aurelio, Arcadio rompió la promesa que había hecho a su madre y le dio libertad para salir cuando quisiera. Pero Aurelio le dice que no le interesa salir porque no tiene nada que hacer afuera. Continúa su encierro leyendo los pergaminos que no lograba interpretar, pero que leyó de la primera a la última y lo que le atribuyó que Aurelio pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido allí muchos años, dándose cuenta que así tenía conocimientos que no eran enciclopédicos. Aurelio, por su parte, se sorprendía ver que José Arcadio fuera tan distinto a la imagen que se había formado de él cuando lo veía volar por la casa. Era capaz de reír, recordar cosas del pasado y preocuparse por el ambiente de miseria del cuarto de Melquiades. Aquel acercamiento entre los dos les permitió llevar mejor la soledad que les separaba a su vez una, ya que Santa Sofía de la Piedad los había abandonado después de la muerte de Fernanda, y Úrsula, cansada de los oficios de esa casa gigante, una madrugada despertaron ambos alarmados por unos golpes en la puerta. Era un anciano, oscuro, con ojos grandes, ropas y zapatos rotos, con aspecto de pordiosero. Era Aurelio Amador, el único de los 17 que aún vivía de los hijos del coronel Aureliano Buendía, pero José Arcadio y Aurelio no lo reconocieron y le impidieron la entrada creyendo que era un vagabundo. Lo echaron a la calle a empujones. Dos agentes de policía que durante años habían perseguido a Aurelio salieron de los almendros de la acera de enfrente y le dispararon asesinándolo. En realidad, desde que expulsó a los niños de la casa sin permitirles defenderse, quienes habían percibido una luz extraña salir por debajo de donde estaba el San José, donde la vieja Úrsula había ocultaba el tesoro. José Arcadio se encontraba esperando noticias de un transatlántico que saliera para Nápoles antes de Navidad. Una mañana de septiembre, José Arcadio estaba tomando su baño cuando interrumpieron por entre los portillos de la ceja los 4 niños que había expulsado de la casa. Regresaron a escudriñar la procedencia de los rayos de luz. Las losas ahogaron a José Arcadio y en contrario varios sacos de oro que se llevaron sin problema. Mientras tanto, Aurelio permaneció totalmente absorbido por el estudio de los pergaminos, ni se enteró de lo que sucedía. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. El sujeto se llama Gastón, con quien habían acordado no tener hijos, sino hasta después de 5 años de casados. Llevaba solo 6 meses de casa al llegar de nuevo a casa sin previo aviso. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más larga de lo que suponía. Alarmada, queda al ver la casa y replica lo notorio que era la ausencia de una mujer en casa. Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un overol y emprendió una nueva restauración de la casa. Se puso al frente de carpinteros, cerrajeros y albañiles, quienes resanaron las grietas de los pisos, enquiciaron puertas y ventanas, cambiaron muebles y blanquearon las paredes. Nunca se vio en casa a nadie con tan mejor humor. De un escobazo acabó con ese aire fúnebre y las cosas inútiles, y lo único que conservó por gratitud a Úrsula fue el daguerro tipo de remedios en la sala. Amaranta Úrsula le cambió el vestuario a Aureliano, lo obligó a cambiarse los escuálidos pantalones que heredó del coronel Aureliano Buendía.
le regaló camisas juveniles y zapatos de 2 colores. Lo empujaba a salir a la calle. Cuando pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquíades y le enseñaba los bailes de moda, Amaranta Úrsula regresó al pueblo solitario y tenía para vivir del mundo, en cualquier lugar del mundo, ya que su marido era un hombre adinerado, que la amaba tanto que se había sometido a ser llevado y traído por ella cuando el dogal de seda. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, era más evidente su intención de quedarse. Construyó una pajarera en la primera restauración de la casa, y cuando los pájaros se reproducían, ella los iba soltando en parejas. Esto lo hizo con la intención de repoblar el cielo de Macondo. Un año después del retorno, aunque no hubiera conseguido entablar una amistad, ni un, entablar ni una amistad, promover una fiesta, Amaranta Úrsula seguía creyendo que era posible rescatar a aquella comunidad infortunada. Su marido comprende que ella no dará su brazo a torcer y abandonar el pueblo. Gastón solía pasar la mañana en el cuarto de Melquíades con Aureliano. Gastón estaba sorprendido porque Aureliano conocía los rincones más íntimos de su tierra, como si hubiera estado allí. Además había aprendido el inglés y el francés, y algo de latín y el griego. Cuando Gastón le preguntó de dónde había sacado informaciones que no estaban en la enciclopedia, recibió la misma respuesta que José Arcadio. Todo se sabe. Cómo salía todas las tardes y Amaranta le había asignado una suma para sus gastos personales. Su cuarto parecía una librería del sabio catalán. Leía hasta altas horas de la noche, aunque por la forma en que se expresaba de sus lecturas, Gastón pensaba que no compraba los libros por informarse, sino para verificar la exactitud de sus conocimientos, y que ninguno le interesaba más que a Gastón, como a su esposa le interesaba más que a los pergaminos, a los cuales le dedicaba las mejores horas de la mañana. Tanto a Gastón como a su esposa les hubiera gustado incorporarlo a la vida familiar, pero Aureliano era un hombre hermético, con una nube de misterio que el tiempo iba haciendo más densa. Gastón fracasó en sus intentos de intimar con él, y tuvo que buscarse otro entretenimiento para llenar sus horas muertas. Fue por esa época de concilio la idea de establecer un servicio de correo aéreo. En realidad, no era un proyecto nuevo, lo tenía bastante avanzado cuando conoció a Amaranta Úrsula, solo que no era para Macondo sino para el Congo, donde su familia tenía inversiones en aceite de palma. El matrimonio y el viaje a Macondo hizo que aplazar sus planes, pero al ver que Amaranta Úrsula estaba empeñada en organizar una junta de mejoras públicas y hasta se burlaba de él cuando insinuaba la posibilidad de regresar, comprendió que las cosas iban para largo. Aunque ella no lo había notado, el regreso de Amaranta Úrsula determinó un cambio radical en la vida de Aureliano. Después de la muerte de Arcadio, se había vuelto un cliente asiduo de la librería del sabio catalán. Además, la libertad de que entonces disfrutaba y el tiempo que disponía le despertaron una cierta curiosidad por el pueblo. Recorrió las calles polvorientas y solitarias, examinando las casas en ruinas, las ventanas rotas por el óxido, los habitantes abatidos por el recuerdo y muchas cosas más. Aquellas correrías lo llevaron al postrado barrio de Tolerancia. Aureliano no encontró quien le recordara a su familia, ni siquiera al coronel Aureliano Buendía, salvo el más antiguo de los negros antillanos, un anciano que seguía cantando en el pórtico de la casa de los salmos lúgubres del atardecer. Aureliano conversaba con él, a veces compartía el caldo de cabeza de gallo que preparaba la viñeta. Una negra grande, caderas de yegua, cabeza redonda perfecta, se llamaba nigromanta. Por esa época Aureliano vendía cubierto y otros chécheres de la casa. Cuando andaba sin un centavo, conseguía en las fondas del mercado
que le regalaban las cabezas de gallo y la llevaba donde Nigromanta para que le hiciera sus sopas. Al morir el bisabuelo, Aureliano dejó de frecuentar la casa, pero se encontraba a Nigromanta debajo de los oscuros almendros de la plaza y muchas veces la acompañó hablando de las sopas y de otras exquisiteces. Y hubiera seguido haciéndolo si ella no lo hubiera hecho caer en cuenta que su compañía le ahuyentaba a la clientela, aunque a veces sintió la tentación, y aunque la propia nigrómata le hubiera parecido una culminación natural de la nostalgia compartida. No se acostaba con ella, de modo que Aureliano seguía siendo virgen cuando Amaranta Úrsula regresó a Macondo y le dio un abrazo fraternal que lo dejó sin aliento. Aureliano se hizo amigo de Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, quienes visitaban la misma librería. Estos fueron los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. Para un hombre como el alcasillado en la realidad escrita, aquellas sesiones tormentosas que empezaban en la librería a las 6 de la tarde terminaban en los burdeles al amanecer. Fueron una revelación. Nunca se le había ocurrido que la literatura sería el mejor juguete para burlarse de la gente, como lo demostró Álvaro en una noche de parranda. Aunque Aureliano se sentía vinculado a los cuatro amigos por un mismo cariño y una misma solidaridad, hasta el punto que pensé que ellos, como si fuera uno solo, estaba más cerca de Gabriel que de los otros. Ese vínculo nace de la noche que habló del coronel Aureliano Buendía, de quien había sido compañero de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerinaldo Márquez, de modo que Aureliano y Gabriel estaban vinculados por una especie de complicidad. Aureliano estaba enamorado de Amaranta Úrsula, y un día él le expresó sus sentimientos, pero ella lo rechazó. Aureliano visitó un burdel donde conoció a Pilar Ternera. Ese mismo día, tanto eran las 4:30 de la tarde, cuando Amaranta Úrsula salió del baño. Aureliano la vio pasar de frente a su cuarto, con una bata de pliegues y una toalla enrollada en la cabeza. La siguió casi en puntillas de pie, tambaleándose de la borrachera, y entró al dormitorio nupcial en el momento en que ella se retiró la bata y se la volvió a cerrar espantada. «Vete», dijo sin voz. Aureliano sonrió, la tiró en la cama, le hizo el amor con Amaranta Úrsula, la cual al principio puso resistencia, pero luego se entregó cuando se dio cuenta de lo que ella misma había hecho posible. Ya era demasiado tarde. En la habitación de al lado se encontraba su esposo Gastón, quien no se dio cuenta de lo que sucedió. Ese es mi resumen. Hecho por John Jairo Monsalve Rabe del grupo 81. Muchas gracias. Resumen de las páginas 260 a 273. No había ningún misterio en el corazón de un buen día que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Eran las 4:30 de la tarde, cuando Amaranta Úrsula salió del baño. La siguió casi en puntillas, tambaleándose de la borrachera, y entró al dormitorio nupcial en el momento en el que ella se abrió la bata y se la volvió a cerrar espantada. Aureliano sonrió, la levantó por la cintura con las dos manos, como una meseta de Bejonías, y la tiró boca arriba en la cama. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente con astucias de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras trataba de destroncarle los riñones con las rodillas, y le alacraneaba la cara con las uñas, pero sin que él ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiración.
de alguien que contemplara el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana abierta. En el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo, Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional que habría podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de guerra que trataba de evitar. De pronto, casi jugando como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa, y cuando trató de reaccionar asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya que era demasiado tarde. Capítulo 20. Pilar Ternera murió en el mecedor de Bejuco, una noche de fiesta vigilando la entrada de su paraíso. Las muletas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas, y le pusieran encima un promontorio de camelias amazónicas. Era el final. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y avalorios de putas, se pudrían los escombros del pasado, los pocos que quedaban después de que el sabio catalán remató de librería y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido. Derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz, nadie hubiera podido presentir su decisión. Cuando Aureliano lo conoció, tenía 2 cajones llenos de aquellas páginas abigarradas que de algún modo hacían pensar en los pergaminos de Melquíades, y desde entonces hasta cuando se fue había llenando un tercero, así que era razonable pensar que no había hecho nada más durante su permanencia de Macondo. Trataba a los clásicos con una familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto, y sabían muchas cosas que simplemente no se debían saber, como que San Agustín usaba debajo del hábito un jubón de lana que no se quitó en 14 años, y que Arnaldo de Villanova, el nigromante, se volvió impotente desde niño por una mordedura de alacrán. En cambio, no hubo poder humano capaz de persuadirlo de que no se llevara los 3 cajones cuando regresó a su aldea natal, y se soltó en improperios cartagineses contra los inspectores del ferrocarril que trataban de mandarlos como carga, que le consiguió quedarse con ellos en el vagón de pasajeros. Germán y Aureliano se hicieron cargo de él, lo auxiliaron como a un niño, le prendieron los pasajes y los documentos migratorios en los bolsillos con alfileres de nodriza. Le hicieron una lista pormenorizada de lo que debía hacer desde que saliera del Macondo hasta que desembarcara en Barcelona, pero en todos modos echó a la basura sin dejarse cuenta un pantalón con la mitad de su dinero. 3 meses después se recibieron en un sobre grande 29 cartas y más de 50 retratos que se le había acumulado en los ocios de alta mar. Aunque no ponían fechas, era evidente el orden en el que había escrito las cartas. Con el transcurso de los días, sin embargo, la realidad de a bordo le importaba cada vez menos, y hasta los acontecimientos más recientes y triviales le parecían dignos de añoranza, porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste. Escribió tantas en los primeros meses que se sentía entonces más cerca de él que cuando estaba en Macondo, y casi se aliviaba de la rabia de que se hubiera ido. Al principio mandaba a decir que todo seguía igual, que en la casa donde nació estaba todavía el caracol rosado,
que los arenques secos tenían el mismo sabor en la yesca de pan, que las cascadas de la aldea continuaban perfumándose al atardecer. Eran otra vez las hojas de cuaderno resurcidas con garrapatitas moradas, en las cuales dedicaba un párrafo especial a cada uno. Aturdió por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la irrealidad hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, que se cargara en Horacio, y que en cualquier lugar en que estuviera recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable y que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. En las tarjetas postales que mandaba desde las estaciones intermedias describía a grito las imágenes instantáneas que había visto por la ventanilla del vagón, y era como ir haciendo trizas y tirando al olvido el largo poema de la fugacidad. Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás. La antigua calle de los turcos era entonces un rincón de abandono, donde los últimos árabes se dejaban llevar hacia la muerte por la costumbre milenaria de sentarse en la puerta, aunque hacía muchos años que había venido la última yarda de diagonal, y en las vitrinas sombrías solamente quedaban los maniquís decapitados. Gastón había vuelto a Bruselas. Cansado de esperar el aeroplano, un día metió en una maletita las cosas indispensables y su archivo de correspondencia, y se fue con el propósito de regresar por el aire, antes de que sus privilegios fueran cedidos a un grupo de aviadores alemanes que habían prestado a las autoridades provinciales un proyecto más ambicioso que el suyo. Desde la tarde del primer amor, Aureliano y Amaranta Úrsula habían seguido aprovechando los escasos descuidos del esposo, amándose con ardores amordazados en encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos. Los chillidos de Amaranta Úrsula, sus canciones agónicas, estallaban lo mismo a las 2 de la tarde en la mesa del comedor, que a las 2 de la madrugada en el granero. Aureliano abandonó los pergaminos, no volvió a salir de la casa y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio catalán. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo y el ritmo de los hábitos cotidianos. Aureliano tuvo la revelación de encontrar en los pergaminos la historia de sus vidas y el trazo de su destino. Aureliano descubrió que su familia había estado condenada a 100 años de soledad.